Bienvenidos todos a este nuevo encuentro de nuestro discipulado número 2. Hoy veremos la clase número 11. El tema es madres e hijas, pero no es un tema excluyente. Tanto padres como madres tenemos mucho que aprender de ese gran legado que nos dejó Papá Dios para que nosotros podamos desarrollar con esos tesoros que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que están todos invitados para que podamos tener ese nuevo encuentro con ese aprendizaje que tenemos a través del Espíritu Santo. Te invitamos también a que tengas cerca tu Biblia. Recuerda que esa es una herramienta indispensable para que cada vez que nosotros mencionamos una cita bíblica, tú puedas buscarla y corroborar cuál es el mensaje que Dios tiene para ti. Vamos entonces a iniciar. Hoy nos encontramos con mi madre, con quien vamos a desarrollar este maravilloso tema. Sean todos bienvenidos. Así es. Y para desarrollar este tema, entonces, vamos a ver el primer punto que nos dice los hijos, bendición de Dios. Lo primero que Dios dijo al hombre una vez que lo creó fue fructificar y multiplicados, llenar la tierra. Eso nosotros lo podemos encontrar en Génesis 1:28. Esto fue una expresión de la bendición de Dios para la humanidad, tener hijos que los lleven a poblar la tierra. O sea, ese fue el plan de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que por eso el Señor creó hombre y mujer. Esa fue la tarea. En el Salmo 127:3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos son una bendición de Dios para una pareja, son la herencia de Dios. Eso es lo más importante, entender que los hijos nos los da Dios. Es una herencia de Él, y es por eso que tenemos que saber cómo debemos criarlos. Así es. Ese gran regalo que nos dejó Dios, lógicamente nos ha dado unas orientaciones. Vamos a hablar en ese punto número 2 sobre la maternidad eficaz. Eso quiere decir que si hay una maternidad eficaz, también habrá una ineficaz. Ese regalo maravilloso que nos ha dado Dios, Él nos lo entregó en nuestras manos y nos dio una gran responsabilidad. Pero también nos ha dado como unos tips para poder seguir, unos tips para que esa tarea sea realmente efectiva y que los resultados sean excelentes, que los frutos puedan verse. De esa maternidad eficaz vamos a hablar de varios puntos. El primero de ellos son la instrucción. ¿Qué es la instrucción? Es enseñar qué es lo que se debe hacer. Cuando tú vas a instruir a alguien, primero debes decirle cuál es el deber ser. Si un niño no ha sido instruido, pues difícilmente podrá ser disciplinado cuando falle porque cometa un error por aquello que no se debe hacer. Si él no conoce cuál es el deber ser, difícilmente sabrá que lo que está haciendo entonces está mal. En la instrucción se le dan unos detalles específicos para que el niño sepa qué es lo que debe cumplir. La instrucción entonces debe preparar al niño para su vida, para poder desarrollar esa gran función que tiene. Dentro también de esa maternidad eficaz encontramos el entrenamiento. Cuando tú ya sabes lo que debes hacer, entonces deberás practicar, deberás desarrollar las habilidades específicas para poder hacer mejor esa tarea. Ese entrenamiento es adiestrarla a la persona en cómo hacer lo que tú quieres que haga, para poder aumentar ese nivel conforme al aprendizaje que va teniendo. De igual manera, cuando tú ya les has dado las instrucciones, le generas un entrenamiento, entonces viene la advertencia. ¿Qué es la advertencia? Es establecer unos límites, hasta dónde realmente podemos llegar,
qué es lo que marca como la línea de diferencia entre lo que está bien y lo que no. Y ahí entonces vamos a encontrar en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que comas ciertamente morirás. ¿Quién hablaba ahí? Dios. Dios le hace entrega a Adán y Eva de todo ese paraíso maravilloso, de ese Edén, para que crezcan, se multipliquen, para que sojuzguen la tierra. Pero tal como Él les entrega, también empieza a decirles qué deben hacer, cómo deben manejar ese lugar, pero también hay una advertencia. De ese árbol, del fruto, del bien y del mal, no debes comer. ¿Hasta dónde puedes llegar? Hay una advertencia. Si Dios no hubiera advertido qué era lo que no se debería hacer, entonces si Adán y Eva cometen un error, pues no habría manera de juzgarlos, porque ellos no sabrían que estaba mal, ¿sí? De lo contrario, entonces, no habría habido un pecado realmente cometido, porque era simplemente parte de su ignorancia por no conocer lo que debían hacer. Pero aquí Dios es muy claro. Él no les amenaza, Él les ayuda a entender las consecuencias de sus acciones. Y eso es justamente lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos: advertir hasta dónde se puede llegar. De igual manera, entonces, después de que realizamos una advertencia, podemos hablar de la corrección cuando se comete un error. Dios, como autoridad, como nuestra autoridad, nos disciplina. Él nos dice en Hebreos 12, versículo 6: porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Cuando somos hijos, debemos ser disciplinados, debemos ser orientados, porque si nadie corrige nuestros errores, pues difícilmente entonces nosotros podremos aprender realmente lo que está bien y lo que no. Estamos llamados como padres y como madres a realizar oración y también a reconciliarnos, porque el hecho de que un hijo cometa un error no quiere decir que entonces rompamos la relación. Todo lo contrario, debemos entonces mostrarle su error y poder realizar una reconciliación con ese hijo. En Lucas 15, versículos del 20 al 21, el Señor nos dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Hay un arrepentimiento de parte del hijo, y es ahí donde el padre lo acoge con sus brazos de amor. Su hijo tuvo que ir. Yo creo que usted puede recordar qué historia es esta, la del hijo pródigo, y es el reencuentro. Realmente el hijo pródigo comete un error muy grande, pero retorna a los brazos de papá cuando se da cuenta de ese error. Y al retornar, entonces se encuentra con que hay una reconciliación con su padre. Él no esperaba que su padre lo perdonara de esa manera, pero es así como también es nuestra relación con Dios. A veces nosotros no esperamos que Dios nos perdone, que si nosotros vamos donde Dios, no esperamos que Él simplemente abra sus brazos de amor y nos reciba. Pensamos que Dios es un Dios castigador y que va a venir y nos va a juzgar. No, Dios como Padre actúa con amor, actúa con cariño y tiene sus brazos abiertos cada vez que tú y yo lo vamos a buscar. Y esa es la mejor enseñanza que nosotros tenemos del comportamiento de un padre. Como hijos nos equivocamos y fallamos, pero como padres debemos estar dispuestos a reconciliarnos. Así es. Seguimos con el tercer punto que nos dice la maternidad ineficaz.
ahí en esta parte nosotros podemos ver cómo la sobrecorrección trae de verdad muchos inconvenientes, problemas en la crianza de los hijos. Es una corrección muy severa, es cuando podemos entender cuando nosotros esto lo podemos como llevar a un ejemplo que se dice que la corrección estilo militar, que es así, muy severa. Es una corrección arbitraria y autoritaria de un padre a un hijo. O sea, es cuando en casa se lleva esa corrección, pero en todo tiempo y a todo momento y por todo. Entonces, esto lleva a pensar al niño que, pues bueno, entonces se le grita o se le pega por todo, que nada de lo que hace está bien, todo lo que hace está mal, porque todo se lo corrigen, el papá está allí encima, criticándole todo, juzgándolo por todo. Entonces piensa o decide que nada de lo que él hace es correcto, todo está mal. Y entonces ahí eso le enseña a rebelarse en contra de los padres y de la misma autoridad. Se llega el momento que a medida que él va creciendo, él crece con eso, viene siendo como también una frustración, y eso lo saca a relucir a medida de que va avanzando su crecimiento, en su juventud. Ya la rebeldía y todo es precisamente por eso, porque hemos cometido esos errores como padres a la hora de criar a los hijos. Entonces nosotros podemos comprobar cómo el Señor en su palabra, en Colosenses 3:21 nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, el exceso, sabemos que todos los excesos son malos. Corregir demasiado y hacer esta actitud de parte de los padres va a causar molestias y daños a los hijos. También encontramos otra palabra en Proverbios 14:17, que el que fácilmente se enoja, sí, el que fácilmente se enoja hará hará locuras. Tenemos también otra cita bíblica donde podemos ver que en Efesios 6:4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucciones del Señor. O sea, Dios en su creación todo lo ha hecho perfecto, y las instrucciones que nos ha dado en la palabra de Dios también son perfectas. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la Biblia es nuestra herramienta, y que hasta para criar a los hijos debemos de recurrir a ella para no equivocarnos. Pero muchas veces, bueno, antes nosotros ni siquiera cogíamos la Biblia para nada. Entonces por eso no sabíamos de que allí en la Biblia podíamos encontrar la instrucción para criar a nuestros hijos. Entonces dice también, el otro extremo entonces sería la poca corrección. Dice, eso es una falla en corregir o en insistir que la corrección sea obedecida. Tanto el exceso de corrección como la poca corrección expresan rechazo al niño. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo llevan a pensar que puede hacer lo que quiere. Es que si no se le corrige, si no se le dice nada, si se lo deja que haga a su antojo lo que quiera, pues también él va a entender que puede hacer lo que quiera y que no hay corrección de ninguna clase. Que sus padres no se preocupan, también lo puede llevar a pensar que es que los padres no se preocupan por él, porque
¿Por qué? Porque lo dejan hacer lo que se le antoja. Entonces, no, pues ellos, como a ellos no les interesa, pues entonces yo hago lo que quiero. Entonces, él asimismo entiende que así como los papás de él no se preocupan por él tampoco tiene por qué preocuparse por nadie más. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que los excesos son malos. Lo vemos en Proverbios 23:13, que dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. En Proverbios 29:17 nos dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, miren cómo es necesaria la corrección a los hijos, porque en un futuro no vamos a tener que estar luchando con los hijos. Si hemos podido aprender la lección de que los excesos en la corrección no deben existir, sino que todo a su medida, como lo manda el Señor en su palabra. También tenemos otra palabra, donde en Proverbios 27:5-6 nos dice: más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Y más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. O sea, allí eso nos lleva a entenderlo más claramente. Y en Hebreos 12, del 6 al 11, nos dice: porque el Señor disciplina a los que ama. Entonces miren, la disciplina también es amor. Si nosotros amamos a nuestros hijos, es necesario que los corrijamos porque es para el bien de ellos. Dice: y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué dijo? ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? O sea, lo que estábamos viendo en la anterior parte, que si no se corrige, si no se disciplina, pues entonces el hijo cree que puede hacer lo que quiere y que no le importan los papás. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. Entonces, esta palabra es poderosa y es de ponerle cuidado, porque si nosotros, al papá y a la mamá, hemos obedecido, porque de una u otra manera hemos tenido la corrección, entonces cuánto más a nuestro Padre Dios, que fue el que nos dio la vida, la existencia y todo lo demás. Entonces es necesario obedecer a su palabra, porque si Él nos manda es porque es para bien de nosotros. Dice: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. A nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta la disciplina, pero es necesario. Sino más bien es penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. O sea, lo importante de la disciplina es pensar que luego vamos a ver el fruto, ¿no? El fruto de esa disciplina, porque vamos a tener en el futuro unos hijos correctos, unos hijos obedientes, unos hijos que saben oír un consejo. Hay que corregir en el momento apropiado. Muchas madres usan la frase: ya vas a ver cuando venga tu papá. Eso es una amenaza. Y de paso, es cuando nosotros, como se dice en el argot popular, le echamos la pedrada pues al papá. Y entonces, ¿quién es el que va a aparecer como el ogro de la casa? El papá. Y esa no es la idea. Esa no es la idea. Pero también hoy en día, mamá, hay algo, y es
que como se han truncado los papeles, a veces también lo hacemos al revés. Y a veces el papá le dice es, espérate a que venga tu mamá para que veas. Hoy en día, como cambiamos los papeles, también ocurre lo contrario y también hay hogares donde el ogro es la figura maternal, ¿sí? Y en eso hay que tener mucho cuidado. Si papá está en casa, pues la idea es que él es la autoridad y que cuando un hijo está fallando, bien sea papá o mamá, tendrán que corregirlo. Lógicamente es ideal que en la pareja se pueda dialogar al respecto sobre esa falla que el hijo está cometiendo, pero sin quitar la autoridad ni del uno ni del otro, respetando esa autoridad y apoyándose en las decisiones que uno de los dos toma. Claro, porque entonces ahí, desde que haya mutuo acuerdo para la corrección de los hijos, entonces las cosas van a salir bien, porque ni para el uno ni para el otro se debe recargar ese papel de corrección en el hogar. También vemos que en la disciplina menospreciar, ignorar, olvidar o ridiculizar se desprecia al niño al ignorarlo. Eso es fundamental también tenerlo muy en cuenta. No cumplirle las promesas. Hay papás que ¿sí? cometen ese error de que les promete, todo es una promesa, pero después se les olvida. Entonces el niño va a quedar con ese dolor porque no se le cumplió. Y eso va a causar efectos en un futuro también. En el corazón. Y eso va a quedar ahí guardadito, y lastimosamente se camufla y eso en el futuro es lamentable. Y los niños jamás olvidan una promesa. Con mis hijos ha sido un continuo recordar. A veces en cualquier momento uno les ofrece algo y cuando menos lo esperamos, después de algún tiempo, los hijos salen, papá, tú me prometiste, porque esas memorias son prodigiosas, maravillosas, ellos no olvidan ninguna promesa. Así es. Así es. Lo mismo que también interrumpirlo, ¿no? El niño está hablando y de pronto no, es que vea que su papá, entonces no, porque hay que darle la participación como lo merecen todos y cada uno de los miembros de la familia, no que porque es niño no se le va a permitir que haga que exprese lo que quiere expresar. Tampoco se debe ridiculizarlo, ¿no? Porque eso sí es muy maluco delante de los demás, así sea, dentro de la misma familia únicamente, pero los hermanos después ese momento lo llevan después a estarse burlando de él por eso que ha pasado. Entonces, otra cosa que los padres nunca debemos hacer es colocarle apodos a los hijos. Eso no se ve. Y hoy en día es como una costumbre. Si se llama, por decir algo, Juan José, se le dice Juanjo. No, es Juan José. O sea, y si no, le ponen que ahora utilizan mucho palabras y como por recortar los nombres. Pero además, por ejemplo, gordo, ven, a veces cometemos el error de ratificar ciertas cosas que son perjudiciales para nuestros hijos, ¿no? Y que con el tiempo terminan afectando a nuestros hijos. Cuando lo llamamos gordo, y resulta de que en el colegio empiezan a hacerles bullying por ser gordo o por ser flaco, y nosotros en la casa sin querer lo ratificamos cuando empezamos a llamarlos de alguna forma que les empieza a recordar ese error que tienen o esa falla que tienen sin que necesariamente lo sea, pero es algo que el mundo dentro de su falencia empieza a utilizar para hacerle daño a esa persona. Claro, y también tenemos que allí entender que nuestra palabra tiene poder y que si nosotros empezamos a decirle gordo es de niño,
y gordo y gordo, y esa palabra se va a quedar allí grabada y grabada y grabada, y a la hora de eso va a causar tanto efecto que hasta empieza el niño a engordar. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, ¿no? Así también tenemos que tener cuidado de no desacreditarlos, ¿no? Porque hay veces pasa, en un momento de un reclamo, de alguna cosa, se hace frente a otras personas y sin importar desacreditarlo, hablar mal delante de los demás, y después eso lo van a tener en cuenta los demás para estarle diciendo. Y lo que dice Marley, hoy en día que se utiliza el bullying y de todo eso se pegan los amigos, los compañeros de colegio y eso para desacreditarlo también ellos. Entonces es muy delicado esa situación. Esto lleva a pensar al niño que él no es importante, o que aquello que piensa o que dice o se dice es solo un fracaso y por lo tanto no vale la pena hacer algo. Entonces miren cómo las consecuencias que trae una mala palabra, porque la mala palabra que se dice sobre los niños los marca de tal manera que les va a traer un muy, pero muy, muy mal efecto en la vida de ellos, y quizá hasta de por vida, porque hay cosas que los marcan tanto que pasa el tiempo, los años, y ellos siguen con eso aquí guardado en su corazón y en su mente también. Terminamos atándonos con los dichos de nuestra propia Así boca. Nosotros lo podemos ver porque el Señor, todo es perfecto en Él. Y vemos que en Proverbios 4, del 10 al 11, nos dice: escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Y, hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantenga la discreción y retengas el conocimiento. ¿Qué tal como Dios nos habla con su palabra? ¿No es perfecto esto? Eso, y es para que lo tengamos tan en cuenta. Eso lo encontramos en Proverbios 5, versículos 1 y 2. Ah, sí. También tenemos la crítica. Si continuamente se le recuerda al niño sus fracasos, y estamos dele con la cantaleta, y sus debilidades pasadas, se le condena llevándolo a no aceptarse a sí mismo como es, e incluso a pensar que Dios no perdona. La crítica proviene de la falta de perdón. Miren a dónde lo lleva a uno la falta de perdón. A criticar y a criticar y a criticar, y eso es porque no hemos podido perdonar. Ahí está la herida en el corazón. Entonces fíjense las consecuencias. Encontramos en Proverbios 3:29: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. También en Proverbios 13:10: el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Por eso los papás de uno decían: el que oye consejos no llega viejo. El que no oye consejos. El que no oye consejos no llega viejo. Es que lo que pasa es que siempre tenemos que oír los consejos. Los buenos consejos, ¿no? Porque así como también hay buenos consejos, hay malos consejos. Hay que oír los buenos consejos, y los buenos consejos se encuentran en la palabra de Dios definitivamente, porque Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto. Entonces, en Proverbios 15:4 nos dice: la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. En Efesios 6:4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, definitivamente la disciplina es necesaria, es indispensable en la crianza de los hijos, y cuanto más cuando nosotros queremos ver en un futuro unos hijos
bien criados, unos hijos obedientes, unos hijos prósperos, unos hijos en bendición. Es nuestra tarea aprender, como lo dice el Señor en su palabra, la corrección. Tenemos también la hipocresía. Es dar instrucciones al niño y proyectar una actitud que no es genuina en la vida de los padres. Esto lleva a concluir pensando que él puede vivir a su manera sin importar si es o no es correcto. Claro, porque muchas veces en el hogar, dentro del hogar, se ve actuar a los papás de una manera, pero afuera, en las reuniones sociales o en el colegio o en la iglesia misma, tienen una actitud totalmente diferente. Entonces, nosotros tenemos que saber y entender que nuestro ejemplo es el testimonio de nuestra vida, es lo que va a edificar a nuestros hijos. ¿Cuánto tenemos que saber que es fundamental dar un buen ejemplo a los hijos? Y que así como el testimonio de nuestra vida puede edificarlos, tanto para bien como para mal. Entonces no podemos, nuestras actitudes tienen que ser acorde con lo que dice el Señor en su palabra y con lo que nosotros hablamos, tanto afuera como adentro, debe ser igual. Y lo que hacemos. Hay un error que es muy frecuente. A veces somos los mismos padres quienes les enseñamos a los hijos a mentir. Con mucha frecuencia escuchamos que se comenta con jocosidad que el papá le enseña al hijo: usted no tiene que mentir, hijo, usted siempre tiene que decir la verdad. Pero resulta de que a veces llegan a buscar a papá o a buscar a mamá, se golpean la puerta del vecino para buscarlos y se le dice: hijo, vaya y dile que yo no estoy, ve y dile que no, que yo salí, que llego más tarde. Qué gran error el que cometemos. Sí. A veces con el ejemplo borramos lo que tratamos de enseñar durante mucho tiempo a los hijos. Qué cuidado tan grande tenemos que tener, porque a veces las acciones son mucho más dicientes que las palabras y a veces nos equivocamos en la forma de orientar a nuestros hijos cuando nuestras actuaciones van en contravía con el deber ser. Así es. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, en Mateo 7, del 3 al 5, encontramos que dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Imagínense, siempre nos gusta mirar y criticar al otro y hasta juzgarlo, pero no nos miramos cómo somos nosotros. Hay veces somos peor que aquel al que estamos juzgando, pero no lo vemos. Y dice el Señor: ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Eso es algo que sucede a diario, porque nos atrevemos a todo el tiempo a estar juzgando, y el único que nos puede juzgar es Dios. Nosotros no podemos juzgar a nadie porque sabemos y lo tenemos muy claro: el que juzga es Dios. Así es. Igualmente, si pasamos al punto número 4, nos habla de el principio, dónde se inicia el proceso con nuestros hijos. Nosotras como madres son quienes tenemos el primer encuentro con nuestros bebés en el vientre, y en ese vientre nosotros tenemos a nuestros hijos aproximadamente 9 meses, a veces un poco menos, pero durante ese tiempo nosotros como madres deberíamos ministrarles principalmente amor a nuestros hijos. Deberíamos darle la mayor cantidad de amor a ese bebé que está en nuestro vientre. El bebé
debe sentir en ese momento la protección que nosotros le estamos brindando, la protección que le espera al salir de ese lugar maravilloso que es nuestro vientre, donde está protegido, donde está guardado, donde está a una temperatura ideal. Y a veces se nos olvida lo importante que es un bebé desde el vientre. El bebé entonces debe sentir también que es bienvenido a este lugar donde lo están esperando, que es una bendición y no una carga para nosotros como padres. Todo eso permitirá que el hijo pueda ser fortalecido desde ya en el vientre de manera espiritual y que venga muy fortalecido a la tierra a poder atravesar cualquier dificultad que pueda atravesarse en su camino. Cuando nosotros no le ministramos al bebé lo indicado, entonces podemos influir de manera muy importante en la vida de nuestro bebé. Y esas fallas que nosotros cometemos pueden determinar cambios radicales en la vida de nuestros hijos. A veces cuando nuestros hijos crecen y empiezan las rebeldías, empiezan ciertas acciones, nos empezamos a preguntar, ¿pero por qué? A veces se nos olvida ese tiempo de gestación que lo tuvimos en nuestro vientre. A veces desde ahí empieza el rechazo hacia nuestros hijos, cuando a veces estamos solteros y solteras y quedamos en embarazo, entonces empieza el temor, el qué dirán, el qué pasará, el cómo me van a juzgar, y todas esas cosas nos llevan al llanto como madres, y todo ese llanto y todo ese dolor el bebé lo toma como un rechazo específico hacia él. Cuán importante es que nos demos cuenta que a veces nosotras como mamitas nos volvemos muy sensibles durante el tiempo del embarazo. Qué bueno es explicarle al bebé cuál es el motivo del llanto, hacerle entender que el motivo no es rechazo hacia él, sino que a veces ocurren cosas que nos hacen poner sentimentales. No necesariamente porque los estemos rechazando, sino porque a veces hay cosas que nos causan tristezas por nuestra gran sensibilidad. Bueno, entonces seguimos ahora con el quinto punto, que es preparando a mis hijos. Dice, los padres, o sea, papá y mamá, son los responsables de instruir a su niño en el camino de rectitud, porque ya lo hemos visto anteriormente, esa es nuestra responsabilidad, no solamente traer hijos al mundo, sino también criarlos como Dios quiere en su palabra. Y aquí vemos en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es, o sea, si desde pequeños los instruimos bien, los corregimos, les ayudamos a que tomen el camino que debe ser de la mano del Señor, vamos a tener unos futuros hombres y mujeres correctos y que caminen de la mano de Dios. Los padres son los que entrenan a los hijos para la vida, enseñándoles principios y valores, educándolos y transmitiéndoles ejemplo, que era lo que estábamos hablando. Entonces, un día los padres rendirán al Señor cuentas del entrenamiento de sus hijos. Eso es lo que quizá mucha gente, me incluyo yo misma, o sea, antes, sin conocer a Cristo, no tenía ni idea que la responsabilidad que yo tenía en la crianza de mis hijos era delante de Dios. Y hoy que lo podemos entender, aprender según la palabra, entonces es donde yo, por Dios, Señor, perdóname por los errores que he cometido porque no crié a mis hijos como decía tu palabra. Entonces, fundamental que las que van a ser mamás entiendan esto para que no cometan los mismos errores, porque el Señor lo demanda, ¿no? Entonces dice, una maternidad ineficaz destruye las cosas esenciales requeridas para que un niño desarrolle las cualidades de una vida
adulta, madura y satisfactoria. Es como la base, es la base del futuro hombre o mujer, la enseñanza y la corrección de su niñez, desde un principio. Esa es la base de todo el futuro de nuestros hijos, ¿no? Muchos niños experimentan un encarcelamiento por el comportamiento de los padres en forma ineficaz, lo que en la juventud reacciona incorrectamente. Esto produce a un joven encajonado. Claro, porque es cuando la corrección no es como el Señor manda, sino que creemos que encerrarlos en cuatro paredes, esa es la forma de que ellos no van en un futuro a tener problemas. Eso es un error, porque lo que tenemos es que corregir como manda el Señor, pero también hacerles entender qué es lo que afuera de las cuatro paredes de casa esperan ellos encontrar, qué es lo que el mundo ofrece, que es todo lo que quizá el enemigo tiene para atacarlos a ellos. Y si no tienen una buena educación, si no ha habido corrección, ellos no están preparados para enfrentar lo que hay afuera, y ahí vienen los inconvenientes cuando se tengan que enfrentar a todo aquello. Entonces, veamos. Demasiada corrección impide el desarrollo del comportamiento y actitud personal del adulto. Poca corrección sofoca el sentido de responsabilidad hacia los demás y erradica la correcta respuesta a la autoridad. ¿Qué tal cómo vemos este pedacito? Así, como muy por encimita, pero lo que estamos viendo hoy, ¿no? Cómo los jóvenes se levantan en contra de la autoridad. No podemos entender entonces que ha sido falta de disciplina quizá en sus casas desde niños. Hoy vemos los jóvenes rebeldizados y haciendo cosas que no deben hacer por fuera de casa. Menosprecio, dice, niega el sentido de aceptación de parte de las madres y de Dios, cambiando la seguridad personal e interna. ¿Qué tal lo delicado de esto? Y la hipocresía milita en contra de la aceptación de los valores bíblicos en el niño, destruyendo el compromiso con la verdad. Ellos no aceptan. Ya no aceptan porque en la crianza no lo tuvieron, no lo recibieron, no fue bien educado. Entonces ya cuando grande ya no. El rechazo provoca que el niño explote en varias formas: rebelión, o reto abierto, o mentira, o desobediencia, o descaro, o vicios, o pecados abiertos, irse de la casa, actividades criminales, etc. Entonces, definitivamente, una mala crianza, una excesiva corrección, una mala corrección va a traer consecuencias lamentables cuando nuestros hijos crezcan. Y si hablamos de la crítica destruye el sentido de valor personal, lo que obstaculiza el amor maduro por Dios y por los demás. Qué importante que no se nos olviden esos errores que generalmente cometemos, a veces sin saberlo, pero recuerden que papá habla de que su pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos al punto número 6, la comunicación. Al conversar y escuchar, estoy cuidando la herencia de Dios. Debemos cultivar el arte de escuchar para luego ser escuchados. Aprender a preguntar y a responder de forma adecuada las preguntas. Tomar el tiempo necesario para ello, para poder hablar con nuestros hijos, dejando de hacer lo que estamos haciendo y poder poner toda la atención a nuestros hijos. A veces cosas tan sencillas
como que nuestro hijo es pequeño y nos quiere hablar, el poder ponernos a su nivel, poder arrodillarnos, poder sentarnos en el piso, para que ellos nos vean cara a cara y puedan sentir que realmente son importantes en la comunicación. Cuando falla la comunicación, entonces no tenemos cómo entender. Si no es fácil comunicarnos entre nosotros que estamos aquí, que nos podemos tocar, que nos podemos sentir, ¿cómo nos vamos a comunicar con papá cuando a veces no lo vemos, cuando no lo sentimos, cuando vamos a empezar una relación con alguien que no sentimos a nuestro lado? Tenemos que poder desarrollar la comunicación con quienes tenemos aquí para poder desarrollar más adelante la comunicación con Papá Dios. Qué importante que es desarrollar cada uno de estos puntos para poder llegar al logro que nosotros necesitamos, llegar a ese lugar santísimo, a encontrarnos con Papá y a poder regocijarnos en sus brazos. Así es. El séptimo punto tenemos la enseñanza. Las madres, qué importante es reconocer y reconocer y reconocer el papel de las madres. Las madres son llamadas a enseñar sobre la sexualidad a las hijas, ya que con ellas pueden hablar de mujer a mujer, o sea, hay mucha más confianza entre la mamá y la hija que entre la hija y el papá, tratándose de este tema, ¿no? Específicamente. Es por eso que las madres tienen que enseñarles, pero con sabiduría, con sabiduría. Eso es fundamental, porque el mundo hoy enseña muchas cosas, pero son cosas que no está de acuerdo el Señor con ellas. Entonces las madres, para poder enseñar a sus hijas, tienen que tener mucha sabiduría de parte de Dios para poderlas aconsejar y enseñar bien. Si fuera necesario, las madres también tienen que hablar sobre la sexualidad a sus hijos varones. Las mamás también les pueden hablar a los hijos varones. También es la madre a la que tiene que enseñar sobre el rol de la mujer en el hogar. O sea, la madre es la encargada de enseñar a los hijos en todas las áreas, porque es necesario que la madre brinde esa confianza tanto a la hija mujer como al hijo varón para poder llegar a tocar estos puntos que son esenciales y fundamentales en la vida de los hijos. Pero también es un llamado a los papás. Hay hogares donde aún tenemos papá y mamá. Y qué importante es recordarle al papá también ese rol que tiene de poder hablar de cosas supremamente importantes como es la sexualidad con sus hijos. Cuando sus hijos no encuentran una conversación adecuada en casa, salen a buscar a la calle lo que necesitan saber, las respuestas que necesitan obtener. Y cuando se van a la calle, es el mundo quien se encarga de instruirlos y dar la respuesta a sus preguntas. No necesariamente la más adecuada, pero sí la que el mundo le quiere entregar. Así que qué importante ese llamado tanto a papá como a mamá. Pero también es importante saber que hoy en día tenemos muchos hogares donde solamente tenemos a mamá en casa, donde papá ya no está. Y qué importante es que mamá entienda que si no está papá, pues estamos llamadas a hablar de esos temas que a veces son tan álgidos, pero que es necesario conversarlos con nuestros hijos. En ausencia de papá, es necesario que mamá desarrolle la posibilidad de dialogar con los hijos sobre estos temas, para que no sea el mundo y el enemigo encargándose de direccionar a tus hijos. Bueno, y finalmente llegamos al punto número 8, restaurando la relación. Y aquí vamos a tomar la palabra que ha sido una palabra rema para la casa del Padre. Malaquías 4, versículo 6, dice: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos
hacia los padres. Qué importante poder restaurar la relación. Cuando nosotros nos levantamos en hogares donde realmente no conocemos a Dios, tenemos muchísimas falencias. Y aún cuando tenemos hogares donde se conoce a Dios, cometemos errores. Porque el mundo se encarga de enseñarnos muchas cosas que a veces nosotros no logramos identificar como los grandes errores de nuestra vida. Y cuando eso ocurre, nosotros mismos como papás o dentro del rol de familia nos encargamos de generar heridas en el corazón de nuestros hijos. Como hijos nos encargamos de generar heridas a los padres. Como hermanos también lo hacemos. Y qué importante es poder llegar a un momento de reconocer los errores que tenemos y poder mirar la necesidad de ser restaurados por Dios. La Biblia promete días en los que llegará una gran restauración familiar, cuando los padres y los hijos perdonen los errores que cada uno ha cometido. Y esa es una promesa que nosotros estamos encargados de empezar a desarrollar. Dios nos da el respaldo para hacerlo. Dios nos lleva a poder generar una restauración en nuestros hogares de su mano, porque sin Dios es muy difícil poder ser restaurados, casi que imposible, porque hay tantas cosas que a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos, que nuestro propio yo nos hace guardar en un lugar muy escondido, tratando de que nunca nadie lo destape. Pero recuerden que entre más tapamos, se llega un momento donde todo va a salir a la luz. Y cuando esas cosas salen a la luz, entonces se encargan de hacernos más daño. Por eso es necesario que nosotros podamos llegar a papá y desnudarnos total y enteramente de forma espiritual frente a Dios, para que Dios sea el encargado de restaurar los errores y las falencias que tenemos. Que Dios pueda llenar los vacíos que hay en nuestro corazón, todos esos vacíos que el mundo nos ha dejado, y que puedan ser llenos del amor y de la paz que solamente vienen de Dios. Qué importante poder nosotros como padres, Dios no nos pide ser perfectos desde el principio, porque Él sabe las falencias que hemos tenido. Él sabe aún que tal vez tardamos mucho tiempo en conocerlo, pero cuando lo conocemos, cuando nos empezamos a acercar a Él, Él se encarga de hablarnos y de hacernos entender lo importante que es poder hacer un examen, que dejar que Dios nos pase el escáner a nuestras vidas y nos diga: hija, esto está bien, esto no está bien, esto ha fallado, mira, aquí tienes una falencia, aquí tienes un vacío, aquí tenemos que corregir, aquí tenemos que trabajar. Y qué importante entonces es ahí el papel de nuestros padres espirituales, de nuestro Padre del alma, claro. Porque esos padres del alma han sido puestos por Dios para que a veces nos orienten, para poder nosotros seguir todo este camino y ser restaurados de la mano de Dios. Así que qué importante es que nosotros podamos seguir el camino, reconocer nuestras falencias y buscar esa restauración de parte de Dios. Así es. Yo, aprovechando este tema, quiero decir unas pequeñas palabritas a mi hija. Bueno, hija, ojalá pudieras verte a través de mis ojos para saber lo valiosa que eres. No todos los tesoros son de oro y plata. Los tesoros más grandes que yo tengo son mis hijos, porque son una bendición de Dios. Amén. Hija, el día que ya no pueda más ir hasta ti, no te olvides de venir a mí.
Si un día yo ya no recuerdo tu nombre, ven y recuérdame quién eres tú. Si un día yo ya no puedo expresar mi amor por ti, recuerda que, que en mi alma nada de eso se perdió. Eres y seguirás siendo la parte más importante de mi vida. Por un hijo se llora, por un hijo se ríe, por un hijo se ama y se odia también. Se mueve el mundo por un hijo e incluso se da la vida por él. Porque un hijo es el único ser de este mundo al que se ama con todo nuestro amor. Eso tienes que entenderlo, creerlo y llevarlo aquí. Hija, no te traje a este mundo y llegaste a mi vida sin instrucciones. Sé que he hecho muchas cosas mal y yo lo reconozco. En mi pasado cometí muchos errores, pero también he hecho otras mejores. Y de mejor forma, porque desde que conocí a Cristo he querido cambiar todo aquello que el pasado nos dejó, tanto dolor, tanta amargura, tanto resentimiento, y hoy he querido cambiar mi forma de ser gracias a la ayuda del Señor, para que todo ese dolor que había en tu corazón sea borrado. Amén. Y me puedas perdonar, de verdad y de corazón. Si me necesitas, llámame. Me hacen falta las llamadas. No importa si estoy dormida, no importa. Si tengo mis propios problemas o si estoy molesta contigo, si me necesitas para hablar conmigo, yo siempre estaré ahí. Para ti siempre voy a estar allí. No importa el tamaño de tu problema, siempre estaré allí, porque ese es mi anhelo, que cuenten conmigo. Ahora que soy una nueva criatura, que puedan confiar en mí, que podamos resarcir todo aquello que un día nos causó dolor y daño, porque definitivamente te amo, hija. Muchas gracias. Bueno, así es. Solo Dios puede volver los corazones para ser restaurados y llenos de lo que Él tiene para cada uno. Así, poder también restaurar los hogares como un fundamento específico de la sociedad que permitan cambiar al mundo. Si nosotros queremos y esperamos un mundo diferente para nuestros hijos, estamos llamados a empezar por nosotros, a ser restaurados nosotros, que Dios pueda hacer su trabajo en nosotros para que a través de nosotros se puedan cambiar los hogares y con cada hogar restaurado podamos cambiar este mundo que Papito Dios nos regaló con una misión específica, y era multiplicar y sojuzgar la tierra. Así es. Ojalá que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Si cada uno de nosotros empezamos a cambiar nuestro sentir como padres, como hijos, tengan por seguro que el mundo empezará a ser un lugar diferente para todos aquellos que habitemos en él. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Señor traiga paz a nosotros, a nuestros corazones y a nuestros hogares. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un nuevo encuentro en este discipulado, en este camino de aprendizaje con Papito Dios y con el Espíritu Santo de nuestra mano. Que Dios les bendiga. Amén.